Todos al iniciar este programa inhalamos, exhalamos. Concentramos toda la atención en pasar un gran momento. Siente cómo se relaja tu cuerpo. Carnal, estoy lo más de feliz. Está tremendo público. Oye, esos aplausos por primera vez en 12 años en radio. Sí. Este programa no tiene risas grabadas y aplausos grabados. Es que todo ya es real, es orgánico, como le llaman ahora. Bienvenidos sean a De Todo para Todos y qué placer estar nuevamente con ustedes. De Todo para Todos. A ver, director de cámaras, ahí está, perfecto. Ok. Gran carnal, estoy lo más de feliz en esta edición tan especial. No, es que octubre se está volviendo una cosa elegante, especial, poderosa, brillante, espectacular, y pues la farándula. Y sobre todo, la farándula nos visita y sobre todo, ¿cómo puedo decir? La farándula hispana. Sí, la farándula hispana, la historia hispana. Estamos de plácemes, ahora sí que podríamos decir que invitado de lujo. Invitado de lujísimo, de verdad, no sé cómo reprocharme a mí misma en este momento como un día tan especial, pero bueno, culpemos a la ciudadanía y a veces la pésima estrategia de movilidad que ya tenemos en la ciudad de Puebla. Pero bueno, no voy a perder el tiempo quejándome ni chillando, pero los chillidos aplican hoy. Tenemos que disfrutar el momento, y el momento ha llegado y no podemos, sí no lo anunciamos. Esto sí son o sea, dimos la previa de como tipo sorpresa, sí. Pero ahorita, o sea, de verdad que estén pendientes de cada cosa que van a aprender el día de hoy. Y creamos expectativa. ¿No? Porque estuvimos 15 días desde que lo anunciamos, ¿no? Ajá, exacto, o sea, que dimos la sorpresa, pero hoy sí, o sea, no se lo pueden perder. Hoy se revela. Hoy se revela. revela. Tenemos nada más y nada menos que a un escritor, historiador y divulgador español, reconocido por su talento para contar la historia militar de forma apasionante y cercana. Es licenciado en Derecho y en Geografía e Historia, es creador del proyecto Velum Artis, Historia Militar, que desde 2011 difunde la historia a través de libros, podcasts y conferencias seguidas por miles de personas, nada más y nada menos que Francisco García Campa. Que además es autor de un par de libros fantásticos, y viene otro en camino que está a punto de salir ya al público. Y bueno, ¿cuáles son estas obras? Cayo Mario, que es el tercer fundador de Roma, su ópera prima, brillante, me encantó ese libro, fascinante. Voy a mostrarlo. Aquí tenemos a Cayo Mario. Ay, te digo que nunca sé si izquierda o derecha, no funciona. Sí, ahí se ve a Paco escalando, como ven. Y Frontera Norte, que es el nacimiento del viejo oeste, el viejo oeste hispano, vamos a llamarle así. Esta parte de nuestra historia, de la que tuvimos un programa especial con Paco. Justo. A veces nuestra primera vez. Sí, de nuestra historia en común de España y México, o sea, del Imperio Español, de cómo llegamos tan lejos a lo que hoy es pues prácticamente toda la mitad oeste, medio oeste de Estados Unidos. Bueno, pues Paco lo aborda de una manera magistral, amena, muy clara y muy bien documentada en Frontera Norte. 2 libros indispensables para quien quiera conocer su pasado. Y un tercero que... Y viene uno sobre actualidad, ¿no? Sobre geopolítica, que ya nos dirá Paco cuando sale, y el título oficial de su nuevo libro. Y pues afortunados quienes lo leemos, porque que una mente tan brillante comparta todo lo que sabe es una delicia para el resto del mundo. Con nosotros, Francisco García Y Campa. esta es una entrada como de Morning Show, no esperemos más, y aplausos por detrás del escenario. Bienvenido, Paco. Yo creo que estáis hablando de otra persona, pero cuando dijeron mis 2 libros, dije, no, ese soy yo. Ese suena a que soy yo. El gran Paco, qué gusto saludarte, que estés con nosotros. Y bueno, el día de hoy vamos a charlar sobre, iniciamos como
No sé si tengas tu cafecito, pero por acá Bueno, tenemos... me lo tomé ya, está tomado. Genial. Pues en nuestra charla de café con leche, si quieres, vamos a comenzar con el tema de hoy, que sería el legado de Roma. Nada más y nada menos que Nada más y nada menos al día de hoy, ¿no? el autor de Cayo Mario. Bueno, eso es lo mínimo, la verdad, aquí conociendo a Paco. Es una enciclopedia andante y además una persona de un carácter formidable. Dos cosas antes, perdón la interrupción, carnal. Bueno, yo le digo carnal a Carlos porque es una expresión que se usa aquí en México, digamos, son términos populares, pero cuando aprecias demasiado a alguien, entre los hermanos se dicen carnales. Entonces, mi gran carnal. Por eso ya me es difícil a veces decirle ¿Qué pasó, Carlos, ¿no? O sea, ya es carnal. Pero bueno, antes de eso, dos cosas. Yo quiero presumir tu escenario y tu set porque te preguntaba antes de entrar al aire qué es lo que tenemos atrás y de todo. Sí, pero justamente donde tenemos la capa roja y de tu lado, es de nuestro lado derecho, de tu lado que es izquierdo. Es que no entiendo las cámaras, pero... Ahí está el Gladius, mire. Ajá. Mira, es funcional, ¿eh? Si hay una guerra zombie, puedo funcionar con él. No es de los chinos, es de acero toledano. En teoría, puedo ir a combatir con él cuando venga la guerra zombie. Esto es, podemos decir, lo que hizo el Imperio Romano. Ajá. Se construyó con el Gladius. Es decir, podemos decir lo que queramos, que el amor, como dicen algunos, Roma es amor, ¿no? Roma es hierro hispaniense en este caso, ¿no? Este es el arma que los romanos descubrieron en Hispania y lo transformaron un poco, le dieron unas modificaciones y lo convirtieron en su arma imperial, ¿no? Es decir, es un arma que digamos que es la que hizo el Imperio Romano. Porque lo demás es cuento y autoengaño. Es decir, el Imperio Romano, como todos los imperios de la historia, se construyeron a base de expansión militar. Eso sí, una vez que se expande militarmente, construyen un imperio y crean una paz interna, ¿no? Normalmente, en la mayor parte de los casos. Y esa paz interna genera la posibilidad de una expansión cultural, una unificación cultural que permite cierto enriquecimiento. Es verdad que a veces eso lleva consigo la eliminación de culturas previas, pero es la única opción, digamos, de los imperios. Los imperios siempre son así. Lo digo porque el que critica, por ejemplo, la historia de España en América no entiende la dinámica de los imperios. Todos los imperios a lo largo de la historia tienen esos momentos. Lo que es importante es juzgar el legado que dejan los imperios, ¿no? Al final, Roma con esto mató mucha gente, pero también hizo que poco a poco los ciudadanos de las provincias que habían sido conquistadas con esto llevasen estas armas y se convirtiesen en auxiliares romanos o en legionarios. Y al final integró el imperio, se fue expandiendo y los nietos de los conquistados se convirtieron en romanos y hablaron latín y creyeron en la triada capitolina y después en el rey cristiano, en el dios cristiano, ¿no? Es decir, al final Roma se expandió como todos los imperios y dejó un legado. Y ese legado es lo que hace que nosotros aquí estemos hablando en español y no estemos hablando otra lengua que no sabríamos cuál es exactamente. Justamente, y ese es un súper buen comienzo y me parece una introducción para una clase masiva virtual de historia. Yo te quiero preguntar, Paco, ¿cómo organizarías tú el temario de conocimientos para que los jóvenes o niños de ahora comprendan cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué es lo primero que se tendría que enseñar en las escuelas? ¿Qué es lo primero que tendría que venir en el temario a partir pues, del Imperio Romano? De que Roma está aquí. Exacto. De Roma, ¿no? Ajá, sí, exacto. Pues lo primero de todo, lo que es la romanización, ¿no? Es decir, pero claro, sin ocultar nada, es decir, exacto. Vamos, la expansión, pero la expansión romana iba siempre de la mano de la romanización. De los romanos, a ver, hay que viajar mucho en el origen de Roma, ¿no? Roma era una ciudad, era
una pequeña ciudad con un concepto de ciudad, de polis, ¿no? Una especie de polis griega, pero a la versión latina, pero que no tenía una visión, digamos, como los etruscos de un reino que se podría unificar de alguna manera. No, era una ciudad. Y para ellos, al expandir su ciudad, lo veían como, podemos decir, como barrios de la ciudad. Para ellos, todo lo que fueron conquistando inicialmente era expansión de Roma. Y no tenía una concepción, digamos, de una nación, sino de una ciudad. Y eso daba lugar a que el concepto ciudadano fuese importante. Es decir, incluso en la época de los emperadores, ¿no? La mayor parte de los emperadores se cuidaban de llamarse reyes porque no se los podían cepillar. Entonces ellos se llamaban, por ejemplo, Augusto el princeps, ¿no? El primero, pero no el emperador. O usaban términos como César, como Augusto, porque no querían ser un soberano del pueblo, querían ser el primero de ellos. Es decir, incluso en los momentos más, digamos, de autocracia en la época imperial, no se olvidaba que no eran súbditos, sino que eran ciudadanos, ¿no? Quibes, ¿no? Al final, eso nos va pasando en la historia y nos llega en el legado, ¿no? Este judío cristiano grecolatino y nos da a Occidente. Es decir, Occidente es una derivación del pensamiento griego, del pensamiento romano, en el que el ciudadano es esencial, no es un súbdito, es parte de la sociedad. El lema romano básico es SPQR, ¿no? Senatus Populusque Romano, ¿no? El Senado y el pueblo de Roma. Era la frase que, digamos, reunía el poder de Roma, ¿no? Poder del pueblo y de las élites, que, digamos, junto con el pueblo, ¿no? Eran Roma. Y con esto, al ir expandiéndose, fueron poco a poco ampliando lo que era la ciudadanía. No todos los, digamos, pueblos conquistados, dependía cómo eran conquistados, ¿no? Si conquistaban con esto, normalmente pues la condena a la esclavitud o una situación penosa. Pero si se aliaban con Roma, tenían unos pactos, unos socis, ¿no? Los socios, que poco a poco llegaban a tener una serie de derechos muy importantes, como Ius Latini, ¿no? El derecho de los latinos, y posteriormente, con el paso del tiempo, se convertían en ciudadanos romanos esas ciudades. Y eso iba haciendo la romanización, ¿no? Es decir, poco a poco, todas las ciudades que iban siendo conquistadas por Roma tendían hacia la ciudadanía romana y se convertían en barrios de Roma. Y aparecían instituciones que incluso en época imperial seguían siendo más o menos selectivas. Es decir, se votaba al alcalde. Bueno, otra cosa es quién era alcalde, ¿no? Al final el alcalde era el que más dinero daba para una campaña electoral, el que más voluntades compraba, pero había votaciones. Y el que era elegido como alcalde gastaba parte de su fortuna en hacer el evergismo, ¿no? Es decir, devolver al pueblo, ¿no? Lo que le había dado. Otros lo que hacían era pagar los gastos de su campaña electoral robando, ¿no? Y eso también es propio, ¿no? De la política actual, ¿no? Pero que Roma se expandió, romanizó, hizo ciudadanos a todos los habitantes del imperio y con eso hizo que el legado de Roma no acabase, porque al final todos los europeos y vosotros también, como descendientes, ¿no? De los pueblos europeos, sois romanos, somos romanos en el fondo, porque nuestras leyes se basa en el derecho romano, nuestra cultura, nuestra filosofía se basa en la mezcla, ¿no? de Grecia, Roma y cristianismo, y el legado quedó ahí. Es decir, cuando desaparece el Imperio Romano de Occidente, los papas heredan la figura, digamos, de pontífice máximo, ¿no? Que era uno de los títulos que tenía el emperador. Y al final se convierten en el legado de Roma. Y los reyes medievales, en el fondo, querían volver a ser el Imperio Romano, a restituir, ¿no? esa figura. Incluso los visigodos, cuando conquistaron Roma, no querían destruirla, querían hacerse la suya. Es decir, Roma sigue en muchas cosas, ¿no? Es decir, en la cultura, en nuestra forma de vida, ¿no? Es decir, por ejemplo, los pueblos del sur de Europa somos más de ir de bares a comer. Y esto dirá, ¿qué tiene que ver esto con Roma? Pues que los romanos no tenían cocina en casa. La mayor parte de la gente en Roma vivía en ínsulas, que eran casas de 3 plantas y de 4, y no tenían cocinas. Entonces, en la planta baja de los edificios había cocinas, bares.
que vendían tapas y la gente iba allí y comía. Y al final estaban todo el día comiendo fuera de casa o cogían la comida y se llevaban para casa. Algo que es muy típico también de los pueblos latinos, ¿no? Es decir, de los pueblos con cierta herencia romana, ¿no? El hecho de estar más en la calle, ¿no? Que otras culturas. Bueno, son tantas cosas, ¿no? Pero yo creo que empezamos por ahí. Heredamos muchas cosas, también cosas malas. Por ejemplo, México y España sufrimos la corrupción de los políticos, ¿no? Pero al final la corrupción de los políticos solo existe si existe el clientelismo, ¿no? Es decir, algo que es muy típico de los políticos, de crear una red de clientes, ¿no? Es decir, personas que les deben todo a ellos, a ese partido político, a esa persona, y le van a ser fieles, ¿no? Es decir, los romanos lo tenían, era sistema clientelar, que en el origen de Roma era más poderoso casi que el rey, ¿no? Las familias nobles tenían a su servicio una serie de personas que tenían una posición mejor de la que les tocaba porque le habían hecho un favor el superior. Y entonces ese superior le pedía favores. Es decir, eso es lo que pasa en política, ¿no? Yo si te pongo a ti, te doy una plaza de profesor en la universidad, a ti te doy un puestito en una empresa pública, al final me vas a deber un favor, ¿no? Eso se llama el clientelismo, que en política sigue, y es fruto de Roma, eso es cierto. Ahí no sé si lo heredamos directamente de ellos o nos vino transmitido por el ADN, pero sí que en los pueblos de descendencia más directa de Roma hay más clientelismo que a lo mejor en otros lugares de Europa. Y eso es algo que no sé si es de ellos o vino por contagio. No sé. Y después muchas más cosas. Esto es igual que la película La vida de Brian, ¿no? ¿Qué debemos a los romanos? Pues las termas, las universidades, no sé, hay muchas cosas, ¿no? Y no sé si quieres preguntar algo, Carlos, porque si no, no sé qué. ¿Estás ahí? ¿Hola? ¿Hola? Hola, yo no os escucho nada, ni os veo. ¿Paco? ¿Los escuchas? Ahí estoy. Ya estás ahí. No sé. Ya, es que nosotros sí te veíamos todo el tiempo. Vale. Mira, te vemos y te escuchamos. Sí. Es que los duendes andan sueltos. Vale. ¿No? Mira, una de las cosas que creo importantes, ahorita se me vino a la mente con todo lo que decía Paco, pues la siesta. ¿Por cómo que la siesta es importante? Bueno, sí, los estudios más recientes nos dicen que las personas que toman siestas son más eficaces, más eficientes, más creativas,
y viven más tiempo. Y esta es una herencia a través de España, es una herencia que tenemos de la abuela Roma, ¿no? Si España es nuestra madre, Roma es nuestra abuela, ¿no? Bueno, pues yo nunca la duermo, pero ¿Cómo va a ser? no tengo tiempo. Bueno, es que no te da la vida. Literal que no te da la vida. Bueno, a ver, lo de la siesta tiene su explicación también por el clima, ¿no? En los países cálidos, a esa hora sexta, ¿no? Hacía demasiado calor para estar haciendo cosas, y aquí en España apetece en verano cuando dormir la siesta, ¿no? Y es verdad que después tiene ciertas consecuencias, ¿no? Pero claro, ahí está el dilema que no se plantea ningún filósofo, es cuánto tiempo es una siesta y cuánto tiempo es dormir. Es decir, ahí había un escritor español, Camilo José Cela, que él contaba que se acostaba en un sofá y cogía una cuchara y la ponía en la taza del café. Así. Sí, lo cogía así. Y cuando se dormía, se le caía la cuchara y hacía ruido y se despertaba. Y justo eso era lo que él consideraba la siesta necesaria. Ya cuando te metes con pijama en la cama, ya no es siesta. Es otra cosa. Sí, no, eso ya es el mismo acto de Ahora, dormir. fíjense que lo han estudiado mucho los científicos y dicen que la super siesta, o sea, la que genera más beneficios, es entre 20 y 25 minutos. Eso no sirve de nada. No, sí. yo sí me la tomo, ¿eh? Pero 20 a 25. Sí. Yo creo que yo soy Oye, una vas a decir, admirando los resultados, no estoy tan segura de... no, yo soy una ruleta rusa y quizás sí hago siestas, pero como de 2 horas. Vale, esas son las de pijama. Sí. Por la tarde. Pues Bueno, así no se levantaba un imperio, era demasiado. Sí. Bueno, realmente estaban los esclavos para trabajar, eso hay que también planteárselo. Perdóname, Paco, a mí me gusta mucho como esta manera de enseñar cosas precisas a los estudiantes, a los niños, a los jóvenes, porque es muy valioso, sobre todo la historia, ¿no? Si no conoces quién eres, pues no puedes entender tu presente, y hay muchas cosas en la actualidad que no se toman en cuenta y que es increíble con tanto acceso ahora a la información, que, bueno, también la sobreinformación pues está y es que, como hay tanto, hay que distinguir, digamos, el trigo de la paja, ¿verdad? Justamente. Entonces, lo que yo te quiero pedir ahorita, ya que estamos en este tema tan fascinante, es que si tú tuvieras que enumerar 5 cosas en hechos históricos. ¿Hitos? Ajá, pero como así, digamos, nada más en temática sin abordarlo profundamente, ¿cuáles serían los 5 puntos más importantes que cualquier niño joven, o sea, desde que tiene conocimiento, debe saber de la historia romana? A ver, claro, es que 5 cosas, bueno, a ver. Bueno, pero si tú quieres... No, pensé que eran 5 cosas de legado, ¿no? Pero 5 cosas, a ver. De un sabías que, o sea, tenías que saber esto, tenías que saber esto, tenías que saber esto. Pues, a ver. Acabas de pegar así 5 cosas, a ver. Te agarré. Tienes que saber que Rómulo y Remo no fueron amamantados por una loba, eso es lo primero. No, a ver, fuera bromas, en el origen, por ejemplo, de la historia hay que diferenciar siempre el mito de la historia, ¿no? Es decir, una de las cosas que a veces la gente se cree son los mitos, literalmente, ¿no? Los mitos son interpretaciones o explicaciones que son una vía de conocimiento, ¿no? Es decir, esto es muy importante en la actualidad, como estás diciendo, la gente puede llegar a hacer interpretaciones literales de los mitos. Y lo digo porque ahora mismo se hacen también interpretaciones absurdas de la realidad, ¿no? Pues los mitos tenían más de conocimiento que las interpretaciones absurdas de la actualidad. Es decir, cuando se habla, por ejemplo, a lo mejor de Rómulo y Remo y de la loba capitolina, no hay que entenderlo directamente, sino que es dos pueblos hermanos que se pelean, y la loba capitolina puede ser el lugar en el que se exiliaron esos hermanos, o lo que significa loba, que es lupus, ¿no? Es lupanar. Es una persona, una chica de vida alegre, ¿no? Pues a lo mejor fue cuidada por una mujer de vida alegre. Es decir, hay muchas explicaciones. O por un pueblo que los romanos interpretaban que era de vida alegre, comparado con ellos. Es decir, pero lo que quiero decir con esto es que lo que ahora llamamos el pensamiento, ¿no? Filosófico, el conocimiento
decimos de élites, era de élites, es decir, nadie en la antigüedad leía, o de Roma, ¿qué porcentaje de personas conocerían a Cicerón o leerían la Eneida o sabrían quiénes son los grandes filósofos griegos? ¿No? No lo sabían tantos. La mayor parte serían como la sociedad actual, ¿no? Que vivían de las carreras de cuadrigas, vivían de la literatura. Es decir, lo que quiero saber con esto es que no es tan diferente su vida como la nuestra, es muy parecido. Es decir, las pasiones son las mismas y el romano medio era como el ciudadano medio actual. ¿Vale? Por lo tanto, les gustaba lo mismo que a nosotros, es decir, el espectáculo y la comida. Primera cosa que hay que saber de los romanos. Pan y el circo. Pan y el circo, justo. Segundo, que Roma fueron más de 1000 años de historia. Y si añadimos Constantinopla, Bizancio, nos vamos a los 2500. 2500 que cae en 1492, más los 700 anteriores, pues 2000 y algo. Por lo tanto, es decir, a mí me gusta Roma, ¿no? La pregunta es ¿qué Roma te gusta? Porque hay tanta Roma, ¿no? O los romanos eran así, pero ¿qué romano era así? Porque no es lo mismo el romano del siglo III que el romano del siglo -3, ¿no? El siglo III a.C. Por lo tanto, eso es importante. Es decir, que Roma evolucionó y cambió, pero mantuvo cosas en común. Y esas cosas en común es, digamos, lo que ellos llamaban el respeto a los mayores, es decir, a las tradiciones. Roma era un pueblo muy conservador, evolucionaba, pero mantenía ciertos elementos, ¿no? Más cosas. Un hito importante, ¿no? Por ejemplo, puede ser, yo creo que Julio César, ¿no? Julio César y Cayo Mario, ¿no? Ya que vean, Cayo Mario como el tío de Julio César, ¿no? Julio César es un personaje importante porque marca un antes y un después. Es decir, el antes de él es la crisis de la República y el después de él es el comienzo del imperio, ¿no? Con su hijo adoptivo Augusto, ¿no? Es un antes y un después. Es decir, yo creo que es importante saber, ¿no? Que hay cambios en la historia y a veces los marcan las personas y es importante, pero siempre hay un sustrato detrás que hace que cambie. Otro cambio para mí importantísimo es el cristianismo, ¿no? La aparición del cristianismo en Roma. Es decir, al principio perseguido y cuando crece tanto que, bueno, las grandes familias empiezan a tener ya cristianos sobre todo sus mujeres, se cristianizan mucho antes que los hombres, empiezan a ver que a lo mejor unifica más el cristianismo que perseguir al cristianismo. Roma había intentado previamente otra religión, que era el Sol Invicto, otra monoteísta, que reemplazase a la tradicional triada capitolina y al final optó por el cristianismo, ¿no? Importante una cosa también, que se me olvidó decir, los romanos en su proceso de romanización eran bastante flexibles con las culturas que conquistaban. Es decir, ellos permitían a los pueblos conquistados seguir rezando a sus dioses, siempre que cumpliesen con la triada capitolina. Es decir, ellos tenían que rezar a la triada capitolina, al emperador cuando empezó a divinizarse y después a quien quisiera, siempre acumulativo a los de Roma. Claro, los cristianos eran los que decían que no, que solo se podía creer en un solo Dios y que al emperador se le podía, digamos, respetar, se le podía hacer lo que quiera, pero no era divino. Y esto es importante porque es la frase típica, ¿no? de Cristo, ¿no? A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿no? Eso es importante porque también a la hora de entender nuestra sociedad occidental laica, pero no significa que no sea respetuosa con la religión. Es por esa división que la Iglesia buscó siempre entre Iglesia y Estado. Los papas siempre estuvieron interesados porque sabían que el Estado quería absorberlos desde el primer momento. Los emperadores querían hacerse ellos también controladores de la Iglesia. Por eso la Iglesia, aunque muchos digan lo contrario, siempre estuvo a favor de la división Iglesia-Estado, ¿no? Después, otros hitos, no sé, pues que batallas, para mí serían batallas, ¿no? Yo creo que es importante conocer la historia militar de Roma, es decir, la evolución del ejército romano a lo largo de la historia nos permite ver cómo se adapta una nación. Una nación se adapta aprendiendo de sus rivales. Roma eran los más pequeños a lo mejor de la zona en los que estaban, pero al estar entre dos grandes
pueblos, ¿no? Los etruscos y los latinos, ellos, aprendieron de los dos, se cambiaban de bandos fácilmente y aprendieron a luchar. Y cuando lucharon contra otros pueblos, aprendieron tácticas de guerra. Y cuando llegaron a Hispania y lucharon contra los íberos y celtíberos, descubrieron nuevas armas que les parecían interesantes y empezaron a usarlos ellos. Claro, que me di cuenta que está oxidado, tengo que ver lo que quito aquí. No le di piedra, porque los romanos le daban una piedra todos los días para que no saliese oxidado. Mario, se te nota eso de que está oxidado, a ver. Sí, que está de no usarse. Y después me falta uno, ¿no? Sí. Pues qué decirte. Bueno, por ejemplo, algo importante. Todo nuestro mundo jurídico, nuestro mundo administrativo, nuestras instituciones que surgen del ayuntamiento y surgen hacia arriba, tienen que ver con el derecho romano. Yo, por ejemplo, cuando estudié Derecho, la primera asignatura que se estudiaba casi en primero de Derecho era Historia del Derecho y Derecho Romano. Sí. Y estudiabas las leyes de Roma porque al final no hay tanta diferencia. La propiedad, el alquiler, es que es lo mismo, no cambió nada. La usufructio, el usufructo, es decir, todas esas cosas que se basan en el derecho romano y no cambió. El derecho penal cambió, eso sí. Por suerte. A ver, llévenlo al circo, que lo coman las fieras. Claro, claro. Pero había juicios. Sí. Claro, es decir, los ciudadanos, los esclavos, los pobres no, pero los peregrini tenían unas leyes propias, los latini tenían juicios con sus propias leyes y los ciudadanos romanos tenían su propia jurisdicción. Y una de las profesiones con más glamour y más importantes en Roma era ser abogado. De hecho, había juicios. Julio César era abogado. Abogado, ¿no? Oh, y eso sí es en los datos estos que les digo, que son pequeños datitos importantísimos. Fíjate, Julio César era colega aquí de Paco, que también estudió Derecho, ¿no? Sí, pero él ejerció, pero después, digamos, a ver, allí lo que era la política y el ejército estaban muy de la mano. Es decir, Cayo Mario, aquí lo cuento, tiene una frase que hay dos formas de lograr la gloria de las armas y la gloria de la palabra, algo así viene a decir. Es decir, la oratoria en el foro, y la gente escuchaba a la gente como hablaba ahí en un juicio del abogado, y la otra era las espadas. Entonces, Julio César empezó con la gloria de la palabra y después fue la gloria del hierro, ¿no? Sí. Bueno, aprovechando esto y culminando, es que está increíble, que de verdad esto lo tenemos que pasar a texto, yo voy a repartir papeles aquí en la primaria o no sé, pero partiendo de esto de algo tan importante, ¿qué papel juega Julio César en la historia? A ver, Julio César, claro, visto ahora 2000 años después, ¿no? Claro, el papel que juega es que su nombre no desapareció nunca, porque supuso un antes y un después en la historia. Es decir, Julio César fue, digamos, el que dio la puntilla a la República. Es decir, Roma iba mal, la República tenía problemas internos, de luchas entre los optimates y los populares. Lo que ahora hablamos ahora mismo es que la actualidad nos viene muy bien. Existía una gran polarización en Roma. En Roma existía en el siglo II, en la época de Cayo Mario, justo es el que empieza el momento de crisis, existía una gran polarización entre dos grupos políticos, facciones políticas, que eran los optimates y los populares. Los optimates defendían ciertas formas de propiedad privada latifundista, beneficiaban sobre todo a la clase senatorial. Y cuidadín, que esto es importante. Los populares no eran pobres que favoreciesen a los pobres, no, eran ricos que pensaban que para el bien de Roma era mejor favorecer a los pobres. Lo quiero dejar esto bien claro, que nadie piense que eran como campesinos que no, eran todos ricos, ¿vale? La gran diferencia es que unos pensaban que el bien de Roma era mejor defender la tradición y otros cambiar. Y alguien puede pensar, claro, entonces los populares eran los progres. No, no, porque no querían cambiar
hacia algo nuevo, querían volver hacia lo de atrás. Es decir, los romanos eran una sociedad previamente de propietarios, pequeños propietarios de pequeñas fincas que vivían de su cosecha y con eso servían en armas al ejército. Tenían una obligación de servir al ejército porque eran propietarios. ¿Qué pasó? Hubo una serie de crisis económicas y los propietarios perdieron sus tierras y empezaron a ser proletarios, es decir, gente que no tenía nada más que su trabajo y sus hijos. Entonces esas personas ya no contaban en el sistema porque no podían ser militares ni podían votar en ciertas elecciones y los populares lo que querían era volver a repartir tierras para que la población volviese a ser propietaria y volver a la Roma antigua. Es decir, básicamente era una revolución hacia la Roma auténtica, ¿vale? Es decir, no era una revolución hacia algo novedoso. De hecho, lo novedoso era lo que proponían los optimates, que era la propiedad grande, latifundista, con mano de obra esclava, y eso no era lo tradicional de Roma, ¿vale? Entonces era una especie de lucha entre, bueno, el progreso, algo que no gustaba o era distinto, y la vuelta hacia atrás, ¿no? Pues eso dividió a Roma a tal punto que hubo guerras civiles, varias, en las que se luchaba por ver qué facción ganaba. Y cuando ganaba uno las elecciones, puede que en mitad del proceso electoral llegasen hombres armados y machacasen a los que habían votado. Y de hecho, Cayo Mario, una de las cosas que hizo fue crear el voto secreto, que es la forma de votar ahora, que nadie ve cómo votamos. Bueno, tú quieres votar, te ven, ¿no? Pero hay urnas y hay una forma de ocultar el voto. Ese Cayo Mario lo hizo, porque se dio cuenta que mucha gente votaba dependiendo quién le mirase más. Entonces, fíjate. Conmigo, ¿no? Con presión, Otro de los legados de Roma es el voto secreto, ¿no? Ese es otro, mira, no lo había puesto en la lista. Es que, ¿sabes qué? Aquí en el programa tenemos una sección que se llama ¿Sabías qué? Ajá. El 90% del contenido es histórico. A veces es como, bueno, origen de las palabras o cosas así, pero también tiene que ver con historia. No, pues, Esto del origen del voto secreto está... ¿Sabías que la palabra candidato viene de Roma? Porque lo vestían de blanco puro, de blanco cándido, y ese era el candidato. Tú, para saber quién era el candidato electoral, al que más de blanco fuese por el foro, sabías que era él. De ahí viene el cándido. Cándido, ingenuo. Candidato. Mancha, ¿verdad? Pero ahora candidato. Es distinto, ¿no? Sí, bueno, sí, ahora lo de candidato a lo mejor es el más manchado de todos, pero bueno. Sí, pero de ahí viene el término candidato. Errores en la terminología. Y me parece, ¿sabías que me encantó? Está buenísimo. Sí. Oye, No, me contaba que a lo mejor contesto alguna más. Oye, Paco, y esto ahorita me recordó que los optimates tenían un buen concepto de sí mismos, ¿no? Porque optimate creo que viene de óptimo o algo así. Sí, es porque en teoría, a ver, en Roma, a ver, tampoco es 100% lo que voy a decir cierto, pero había una división, básicamente existió en Roma unas familias, las 300 primeras familias de senadores, que son los patricios, esas familias de élite, ¿no? Los que tenían apellidos, ¿no?, más rimbombantes, ¿no? Y esos son los patricios. ¿Qué pasó? Que durante mucho tiempo los plebeyos no tenían derechos a participar en el Senado. Bueno, hubo una guerra civil entre ellos, se marcharon al Monte Aventino. Bueno, es una historia muy larga que estoy hablando de 700 años pasados. Esto va evolucionando muy rápido, pero bueno, la idea es que en Roma hubo una lucha entre patricios y plebeyos y al final los plebeyos obtuvieron casi todos los derechos de los patricios y podían llegar a ser senadores. Eso sí, eran senadores de familias sin pedigrí. Es decir, de familia normal y corriente, con apellidos normales y corrientes, y normalmente muchos de los patricios se hicieron optimates y muchos de los plebeyos tendieron más a la causa popular. Pero no es cierto 100%, porque había populares de origen patricio y plebeyos de origen, ¿vale? Por ejemplo, la familia de Julio César era una familia patricia, mientras que la de Cayo Mario era plebeya. ¿Vale? Él era el tío materno, era el tío político, el tío o sea, el marido de su tía. Ah, no era tío de sangre. No, era el marido, o sea, el tío, bueno, tío político, sí. Tío político, sí. ¿Qué tanto crees? Fíjate qué interesante. Ya me estoy metiendo aquí a... Sí, es que ya estamos en ese mundo, ¿no? Fascinante. Si pudiéramos viajar en el tiempo, ¿verdad? ¿Qué tanto crees que hubo influencia
de este hombre, Cayo Mario, en su sobrino, en Julio César. No, 100%. Eso no tengo duda ninguna que Julio César llegó a ser alguien por haber sido el sobrino de Cayo Mario. Es decir, cuando Sila llegó al poder y empezó a matar a los seguidores de Cayo Mario, a Julio César no lo mataron porque era muy joven, debe tener 12 años. No puedo, a ver, me puedo confundir ahora mismo, a lo mejor eran 13 o 11. Pero no lo mataron porque, bueno, dejaron niño. Y le avisaron, dijeron, en César hay muchos Marios. Y aceptó. Claro, cuando acabó el gobierno de Sila, los seguidores de Mario le buscaron y, digamos, le subieron arriba, en parte. Digamos que le dijeron, tú tienes que tomar la estafeta de Cayo Mario. Sí, claro. A ver, en Roma, a la gente le gustan siempre las historias estas bonitas, ¿no? De que era pobre y se hizo rico. Bueno, sí. Pero la mayor parte de los casos eran gente que ya partía de una cierta posición. Y Julio César era de una posición buena. Tendió por el bando popular porque, claro, era el bando de su tío político, ¿no? Entonces, jugó con una baza, una ventaja. Es decir, a la hora de buscar a todos los anti-Sila, lo tenía más fácil. Bueno, nada diferente también a los... No, es igual, no es nada nuevo. Y la familia es lo más importante. Al final, pues a lo mejor la misma familia tenía gente en un partido y en el otro, en una facción y en otra, para que en caso de necesidad la familia sobreviviese. Fíjate qué interesante. Hablando del legado de Roma, y ahora que hemos mencionado a Cayo Mario y después a Julio César, el calendario que usamos día con día es otro legado de Roma, y uno de los primeros ajustes fue patrocinado por Julio César, ¿no? El calendario juliano, ¿no? Sí. Julio César introduce un ajuste entre bueno, a ver, me estás pillando así, pero yo te digo lo que me acuerdo, ¿vale? Entre el calendario lunar y el solar. Hay un problema. Normalmente las culturas empleaban siempre calendarios lunares de 28 días, bueno, 28, depende, 28. Entonces eso hace que si tú el año sabes que son 365 días y el calendario lunar no te coinciden nunca. Sí, claro. Entonces hay siempre un desajuste. Los musulmanes lo ajustan cada X años añadiendo días. Entonces van ajustando el calendario de una manera. Los chinos lo hacen de otra y los romanos lo hacían de otra. Entonces, Cayo Mario, Julio César, ajusta el calendario estableciendo unos meses de más y unos meses que tienen días distintos para que el calendario lunar no sea el mismo que el solar. Porque el solar es siempre 365 y si mezclas en ese tiempo las lunas, nunca coinciden los meses. Entonces, añade unos meses con 30 días, otros con 31 y otros con 28. Y de hecho, los meses que se añaden en el juliano son los meses que descuadran el juego, ¿no? Si tú tienes, bueno, enero, febrero, marzo, vale, pues enero, bueno, no son ordinales, ¿no? Pero si nos vamos ya a septiembre, octubre, noviembre y diciembre, son claramente meses de fecha, pero no coinciden, porque septiembre viene de septum, 7, pero no es el séptimo, es el noveno. Porque se añadieron meses que son julio y agosto. Sí. Julio de Julio César y agosto de Augusto. Entonces se añaden esos meses y ya va cuadrando el calendario para los 12 meses. Ese es otro, ¿sabías qué? De hecho, los nombres de los... Pero buscarlo bien, que a lo mejor no estoy hablando de memoria. No, pero está súper interesante. ¿Cómo se llamaba? Era Jano, ¿verdad? El dios que tenía... Sí, en la puerta. Por eso es January en inglés, que es enero. Nuestro enero, ¿no? Febrero, ¿era la de febrero? Sí. Marzo, Marte. Marzo, Marte. Después, abril ya no me acuerdo yo. Mayo es María, es el mes de María. Sí, yo creo que es una adaptación católica. Y después, y ya pues ya los demás, ya los que ya son ya. Pero Jano es el dios de la. Sí, el dios de la, digamos, el dios que abre, cierra. De hecho, esto de... Estaba en las cerraduras, puertas, la doble cabeza. Jano, sí. Fíjate, y su representación es una mirada hacia un lado y otra hacia otro, hasta metafóricamente podríamos decir, mirar hacia el pasado y hacia el presente, ¿no? El futuro. Sí. Era un dios de doble cabeza que miraba para los dos lados.
Estoy increíble, o sea, no Y puedo... después otra cosa interesante, que es que el calendario romano comenzaba normalmente en marzo, porque era cuando empezaban las campañas militares, en el Marzo, Idus de marzo, de Marte. Y por una guerra en Hispania, bueno, ahí no está muy claro, pero se cambia a enero como comienzo de año. es que con Hispania les costó mucho trabajo a los romanos y entonces dijeron, tenemos que empezar las campañas antes, algo así, ¿no? Sí, No, sí, esa es la historia. Sí. Después, claro, ahí entra bueno, el tema, ¿no? De las conquistas, la fama, ¿no? Julio César se hizo muy famoso porque escribió su Guerra de las Galias y conquista y cuenta la conquista, ¿no? Pero claro, la conquista de las Galias, que la conquistó en 6 años, 7, toda Francia. ajá. ¿Cuánto tardó en conquistar Roma, Hispania? Pues empezó en el siglo II y acabó a finales del 30, o sea, O sea, estamos hablando de 200 años 200 años para conquistar España. Es verdad que a lo mejor no tuvo interés todo el rato en conquistarlo, pero tardó. Y Francia lo conquistó en una década, o sea. y lo último que los romanos, o sea, lo que más tiempo duró indómito, digámoslo así, fue precisamente lo que hoy es Asturias. Asturias y Cantabria, sí. Sí, ¿Sí? sí. Las guerras asturcántabras de Sí, sí. Augusto, ¿no? Bueno, hay la teoría de que no valían para nada y nadie lo quería hasta que se descubrió el oro. Entonces ya dijeron a por ellos. Pero yo creo que lo que pasa es que no habían conocido bien todavía la sidra, ¿no? Sí, sí. Y- Así era en su momento, yo creo, a los romanos, sí, puede que estuviese ya. Sí, sí, los romanos sí lo hacían porque es celta, los celtas también lo hacían. te iba a decir, es que como está buena la sidra de Asturias, pues, ¿no? Sí, Ahí fue lo que los motivó. Alguna vez. Paco, en modo de sinopsis, pero diferente a la que está escrita o el ensayo, ¿nos puedes invitar y desear leer tu libro Cayo Mario? Cuéntanos, Cayo Mario. Bueno, Cayo Mario para mí ya es un amigo mío. Ay, no, ahora fuera bromas. El Cayo Mario es un personaje que esencial en la historia de Roma por dos motivos, ¿vale? El primero, el que le une a esto, al Gladio, porque es el creador del ejército profesional romano. Hasta él, Okay. los soldados eran soldados de servicio militar. Básicamente, todo ciudadano romano, dependiendo de su nivel de renta, tenía que servir al ejército. Con él empezó a haber el alistamiento profesional, es decir, personas que se unían al ejército por dinero. Eso fue cambiando porque va adaptándose hasta llegar al contrato de 25 años y a los 25 años pues ya acababan el servicio militar, se les entregaba tierra si había y a vivir tu jubilación, ¿no? Eso uno. Y segundo, su lucha por el poder determinó el fin de la República o el comienzo del fin, porque la gente ya, los militares no eran fieles a la República, sino fieles a su general, al general que los había contratado o al general que les aseguraba la victoria. Y otra vez que se desconectó. Pero con esto yo creo que ya os gusta el libro.
Ay, Dios, ¿por qué? Hola. ¿Hola? Hola, ¿nos escuchas? Sí, yo estoy. Es que Ah, perfecto. No entiendo por qué estamos doble. Mira, ahí Ya estamos. estamos. Ay, Estamos. no. Ay, Es que yo creo que son muchísimos kilómetros y no alcanza la calidad del internet. no, mira, Como El antes era cable no llega, el cable no llega. cable no yo llega. creo que son los daimones, no sé, eran daimones, ¿verdad, Paco? Los Sí, como, ¿qué se le puede decir? Como genios o algo genio, así. sí, no, el genio también no tenía la palabra, el genio era el genio. Bueno, Eh, nos quedamos en un digamos, el momento. término genio es de ellos, es decir, Así. eran como pequeños, sí, espíritus que hacían trastadas en las casas y eso sí, y también ayudaban en las casas. Paco, Hola. Paco, Hola, ¿estás? sí, Ya. sí. Dios, no, es que de verdad esto ya es un complot, no sé qué mira, pasa. si el internet lo hubieran legado los romanos, esto sí Sí, funcionaba. no, sí funciona. Bueno, a ver, los romanos eran muy prácticos, pero iban a lo práctico, es decir, ellos podían hacerte un templo inmenso, ponían una plaquita de mármol y lo demás era horrible, ¿eh? ¿Es una característica? Sí, eran muy prácticos, no eran. Es decir, les construían mucho con ladrillo, pero después lo cubrían. Era muy monumental, pero después era. También después tenían para lo que era importante hormigón, por ejemplo, que fraguaban el agua, porque eso lo inventaron ellos. Eso hacía que cada vez el hormigón fuese más resistente en las presas o en los acueductos. Es decir, tenían cosas muy interesantes, pero iban siempre a lo práctico. Es decir, si se podía hacer de una manera barata y eficaz, no había que gastar. Eso sí, Ok. si había que presumir, capita de mármol. Oh, yo tenía la idea, fíjate, la idea de que era todo elegante, todo monumental, Sí, cuidado. pero a ver, ¿cómo explicártelo? Digamos que trataban de ser eficaces, pero también Sí, eficientes. a mí me pasó, por ejemplo, en Suecia, Ajá, en un sí. palacio. Tú vas a ver el palacio, parecía mármol, te acercabas y no, era pintado. ¿En serio? Sí. Ok. Cosa Ahora, que en el Palacio Real de España era mármol de verdad. sí, Sí. fíjate que comparado, por ejemplo, con los germanos, pues para los germanos, aunque fuera algo que para los romanos era
digámoslo, rápido de hacer, etcétera, pero para los germanos era cosa de otro mundo, como cuando César construyó el puente en el... Ellos la capacidad de ingeniería que tenían era impresionante, es decir, las carreteras y eso, pero bueno, no voy a decir que la inventaron ellos porque las carreteras del Imperio Persa también las tenían. Sí. Ellos sí que crearon una red de carreteras importante, un sistemas de puentes muy rápidos y eficientes, es decir, bueno, sí, el agua. Digamos, el agua como elemento esencial de su cultura, las termas, sí, como lugar de socialización. ¿Qué sí podemos decir que inventaron los romanos? A ver, que tampoco, o sea, a ver, ¿cómo explicar? Los romanos cogieron de muchos. ¿Inventar ellos ahora mismo? A ver, alguien dirá, no, dirá el alfabeto latino, sí, pero tiene elementos de otras lenguas previas, es decir, o los números romanos, ¿no? Porque es una forma de numeración, sí que los romanos tenían un poco distinta, bueno, pero la filosofía tampoco, porque la copiaron de los griegos. Mira, les gustaba mucho la comedia. Inventaron el arte o la ironía, que era muy de ellos. Los griegos eran más de la tragedia, el sufrimiento, y los romanos les gustaba ver la comedia. Y no sé si eso a nuestra cultura, pero inventar. Es que, a ver, no sé. Cosas de ingeniería sí, pero no es un pueblo que haya, no, a ver, importante, no. Pero un los sistema... romanos, a ver, yo estoy dándome vueltas y no sé tú, Carlos. Yo pienso que probablemente nos cuesta encontrar cosas que inventaron, pero lo que sí es que lo que encontraban lo amplificaban. Eso, justo, lo mejoraban. Incluso el Gladius Hispaniensis, porque así es su nombre. Y el Scutum era de los de otros pueblos, el Pilum también, el casco tipo romano era una copia del celta. Bueno, ellos cogían y mejoraban. Y dando vueltas, a ver, el garum, no sé si lo inventarían ellos, que era lo que más les costaba comer, pero si te doy garum no lo comes, o sea, es pescado macerado con aceites y colía aquello como lo peor que había en el mundo. Por ejemplo, el vino lo usaban, pero no lo inventaron ellos bebían vino, pero lo mezclaban con agua porque tampoco les gustaba mucho el vino puro. Es que estoy dando vueltas y puede que no te encuentre mucho, es que no, ahora mismo no. A lo mejor el concepto de el concepto de ciudadanía, el concepto de imperio, sí, el concepto de la ley. Sí, las leyes no, pero las leyes las tenían otros pueblos. Lo que pasa es que es un formato de ley que cada pueblo tiene un sistema jurídico distinto. Ellos tenían el suyo, que sí, bueno, podemos decir. El concepto de ciudadanía tampoco, porque lo copiaron de los griegos. O sea que. Sí. Podríamos decir que básicamente lo que ellos hacían era encontrar y mejorar, ¿no? De hecho, valga aquí un poco la comparación como en los norteamericanos cuando llegaron a la luna, pues básicamente copiaron el principio, se llevaron a von Braun de Alemania, pero ese mismo principio lo llevaron mucho más allá. Entonces, probablemente el mérito de es eso, ¿no? Claro, ¿o qué inventó Estados Unidos? Claro, si te pones a inventar, sí, inventaron cosas, pero su concepción de país, su concepción es una copia de Europa, o su concepción es de culturales también es Europa, ¿no? ¿Crearon la hamburguesa? No, porque la hamburguesa, como indica su nombre, viene de Hamburgo, porque era lo que los trabajadores del puerto hacían con un filete a la plancha y alguien se le metió en un pan, ¿vale? Pero eso no te hace pasar la historia, o sea, no. Sí. Bueno, volviendo al punto porque nos quedamos en el momento estelar, Cayo Mario, antójanos para que el público lea tu libro, ¿qué hay en Cayo Mario? Aquí veo, nos estabas diciendo que fue el fundador del ejército. El ejército profesional, que fue también digamos, el causante o el que vivió el comienzo del fin de la República, pero algo más importante, fue el único que fue 7 veces cónsul, aclamado por los romanos como el tercer fundador de Roma porque lo salvó de una invasión, de la invasión de los cimbros y teutones. Un poco antes había luchado en otra guerra contra Yugurta, de una vida muy interesante, y después acabó en una guerra civil con Sila. Es decir, ahí podéis encontrar en mi libro la historia de Roma contada como si fuese una novela, pero no es una novela. Es
decir, la gente que lo lee dice que es como una novela, pero no es una novela. Al final lo que quiero mostrar es que Roma, al igual que los pueblos, van pasando fases y cosas que leeréis en el libro de Roma os va a sonar cosas que estamos viviendo en Occidente y que podemos vivir en Occidente. Es decir, cuando alguien plantea escenarios de ficción, ¿no? Es decir, la Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias no es nada más que la copia de Roma. Al final es la república que se pone fin por un imperio, ¿no? Pues lo mismo. Lo único que estamos viendo ahí es el momento inicial de la crisis de la República Galáctica. Y de hecho, corrígeme si estoy equivocado, Paco, este cambio de paradigma de república a imperio es porque la manera en que la república o las leyes de la república estaban diseñadas eran para, como decías al inicio, una ciudad. Pero había crecido tanto que ya no puedes gobernar territorios inmensos como si se tratara de gobernar una ciudad. Efectivamente. Imagínate gobernar toda Europa y el norte de África con un mandato de 2 personas que cambiaban cada año. Y con las comunicaciones que no eran como ahora, además, ¿no? No, claro. Es que, o sea, 2 que a lo mejor se llevaban mal entre ellos y cada año dejaban el poder y venían otros 2 que a lo mejor se llevaban peor entre ellos y gobernar, imposible, es imposible. Nada, qué increíble. Ay, Dios mío. Y fíjate que esto se liga con la geopolítica del mundo actual. Justamente, es que esa es la manera en la que me encantaría como empezar a concluir esto de la influencia de Roma en la actualidad, en la política. Ya hablamos del derecho y de cómo todavía se utiliza la vida cotidiana, pero qué influencia tan grande. Es decir, sin Roma, pues no, o sea, es que es obvio, sin abuelita no hay mamá, sin mamá no hay hijo. Así es, ¿no? No. Es más, no habría lo que conocemos como el mundo occidental. Efectivamente. Eso es sin duda ninguna. Y algo que dijiste al principio de por qué es importante conocer a Roma es porque si no conoces tu pasado no sabes quién eres. Mucha gente quiere que olvidemos nuestras raíces o nuestra historia o que digamos que queremos más a mamá que a papá. Pero la realidad es que somos hijos de nuestro padre y nuestra madre y somos como somos por los dos. Y al final esto es como todo. Es decir, tú al final si desconoces la historia de Roma, es imposible que conozcas tu verdadera historia y tu legado, ¿no? Es decir, porque seas o no de origen romano, la cultura que impregna los países en los que vivimos tiene mucho digamos, del legado romano, ¿no? Y eso hace que sea imprescindible conocer las raíces. Es verdad que en el mundo actual a lo mejor tanta información nos hace perdernos, pero yo solo tengo claro una cosa. Si no sabes a dónde vas, te pierdes siempre. Pero si sabes tu camino, tienes más posibilidad de encontrarlo. Y esto es importante. La frase... Sí. Esto me recuerda a otro romano, es más, hispano-romano, fíjate, a Séneca. Si no sabes a qué puerto quieres llegar, cualquier viento va a estar equivocado, ¿no? Pero es cierto, y es lo que pasa con el exceso de información a día de hoy. Y en que hay una frase aquí en México, no sé si en España también se utilice, cuando te hablan acerca de la paciencia, que dice, tranquilo, Roma no se construyó en un día. Sí. En España se usa también, sí. Es una frase muy... Sí, se usa. Bueno, aquí es como, o sea, que tengas paciencia, que para algo grande... Roma no se hizo en un día. Roma no se hizo. Roma pasó de ser un conjunto de chabolas de las personas que no querían nadie y que marcharon de otros pueblos a la gran ciudad de 1 millón de habitantes en la época de esplendor, ¿no? Y que tenía servicio de alcantarillas, tenía varios acueductos, tenía termas públicas, tenía servicios de bomberos, de todo. Y no se hizo un día, claro que no. Y eso sí, cayó más rápido de lo que se hizo. Sí, ahorita me estoy acordando. ¿Cuántas frases hay referentes a Roma? También está otra de todos los caminos llevan a Roma, como una secuela, digamos, de tantas calzadas que hizo Roma. Pero es que todas conducen a Roma, claro. Okay. Porque era un sistema capilar, es igual que en España, no sé si en México pasa, pero en España nuestro sistema de carreteras y ferrocarril era centralista, iban todos hacia Madrid, como una estrella. Sí. Y en España las autopistas principales giraban en torno a Madrid. Y es así, es decir, eso en Roma todo funcionaba hacia Roma. Sí.
todos los Wow. caminos llevan a Roma. ¿De qué manera les gustaría concluir? Ay, no, es que yo de verdad no quiero terminar esto. Primero que nada, agradecerte, Paco, de verdad, yo lo disfruté muchísimo. Una disculpa a todos por el tráfico. Pero estuvo increíble, de verdad que me voy muy contenta, me voy aprendiendo cada vez más. Y yo te agradezco mucho porque sé que la vida no te da, sin embargo, pues, No, no. nos habías reservado este espacio. Sí, la verdad, súper agradecidos. Pues Y gracias a vosotros disfrutándolo mucho, ¿no? Muchísimo. y gracias a Carlos, que es un amigo en la distancia. Ay, sí, Un gran abrazo amigo. con mucho cariño. Y bueno, esto nos recordó, fíjate qué cosa tan linda, ¿no? Que hemos tenido a dos gigantes aquí, a Pepe Sotochica y a Paco Otro amigo García. mío, ese es amigo también. Sí, exactamente. Ahora sí que para que sea aquí de dos gigantes, dos personas magníficas, y cómo el pasado no está ahí atrás, el pasado está en tu día cotidiano, el pasado está simplemente desde la lengua que hablamos y sabemos que la lengua que utilizamos va modelando nuestro cerebro y tenemos una gran fortuna los que hablamos español porque es una lengua que nos ayuda a trabajar ambos hemisferios cerebrales. Somos afortunados y esto también en parte se lo debemos a los romanos porque nuestro idioma tiene como base la lengua de los romanos. Sin duda ninguna. Y nos permite, en el fondo, entender a un francés un poco más que a un alemán. ¿O un italiano? A un italiano. Pues sí, a un italiano se entiende bastante bien. 100%. ¿Algún mensaje para la comunidad mexicana que nos quieras regalar? No, yo un saludo a vuestros oyentes y a los muchos oyentes que tengo en mi canal de YouTube Melun Artist, que son mexicanos. Un saludo a todos ellos. Para mí México es, bueno, yo siempre lo dije, mi segundo país. Mi tío murió en México, el tío de mi mujer murió en México, tengo familia por parte de mi mujer allí y por lo tanto para mí México es mi segundo país. Digamos, aquel país que digo yo, si un día tengo que marchar a España, a México, ¿no? Un saludo a todos. Y también hay mucho de historia de Roma en la conquista de México. Es decir, yo digo la palabra conquista militar porque lo hubo, se inspiraron en los militares romanos y hubo mucho más de Roma en la construcción del México virreinal, ¿no? Hubo mucho de la forma de gobernar, de la forma de crear las infraestructuras, la ingeniería, convertir los antiguos caminos senderos que llevaban las cargas en la espalda a los caminos de mulas y a los caminos de carros basados en Roma. Es decir, yo creo que hay mucha historia ahí. Y, por ejemplo, incluso en mi libro La Frontera Norte cuento en las guerras chichimecas cómo se aplicó el principio de la guerra justa y de la paz legítima, basándose en Cicerón para poner fin a la guerra chichimeca. Es decir, hay muchos temas ahí, incluso jurídicos, que tienen que ver la historia común de México y España. Y Roma. Ok. Y bueno, Paco, no sé, quizás más adelante podamos charlar sobre tu nueva obra. Ah, también. Sí, a ver, yo no la tengo todavía en papel, ¿vale? No la tengo. Este es el manuscrito, que se llama Un mundo convulso, claves geopolíticas para el siglo XXI. Cuando me puse a escribir el libro, dije yo, bueno, lo que escriba hoy puede que mañana cambie, porque está tan loco el mundo. Entonces, mi idea es contar un poco cómo funciona el mundo, ¿no? ¿Qué cosas afectan, ¿no? Y eso creo que aunque cambie, que hoy hay un tratado de paz que no estaba ayer, las dinámicas funcionan igual dentro de 5 años, porque el mundo que nos toca hay unas reglas de juego que no son muy distintas a las de Roma. Roma buscaba oro, ahora buscamos tierras raras o buscamos litio, pero la necesidad de poder es igual ahora que hace 2000 años, ¿no? Y eso creo que es común y ahí lo cuento en ese libro. Ok, pues ¿qué más podemos decir? Ay, no, yo agradecimientos, saludos hasta allá. Ha sido un placer, de verdad, yo te agradezco con el corazón que nos hayas regalado este momentito,
porque es una hora, pero es una riqueza cultural impresionante y que me encanta que con la distancia muchas más personas pueden acceder a esta información. Aparte que la haces sumamente disfrutable y esa es tu magia, o sea, por eso decía, antójanos para Cayo Mario. Fíjate Pues que sí, gracias. Y no hablé de Cayo Mario casi, ¿eh? Fijaos. Sí, totalmente, porque se trabó justo cuando teníamos que hablar de Cayo Mario. sí. Fíjate que si uno pudiera pedirle a los Reyes Magos un divulgador para hacer llegar de manera fácil, genuina, Paco, siempre. agradable la historia, pues solamente tendríamos que, todas las características de Campa, como luego le dicen algunos de sus amigos, de Paco García Campa. No, Campa era como me llamaban los profesores cuando me portaba mal en clase. Campa, al pasillo. Muchas gracias. Era malo. Cuando sonaba el Campa era malo. Si era Francisco Paco iba todo bien. Okay. Ya sabemos. Entonces aquí Paco nada más. Sí, Paco García Campa. Muchísimas gracias, de verdad. Espero que nos sigamos viendo pronto. Mucho éxito para tu siguiente publicación. Gracias. Y pues te enviamos desde aquí, de verdad, un caluroso y afectuoso saludo. Con mucho cariño. Abrazos. Cuídate mucho, Paco. Un saludo. Gracias. Gracias.